Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos. Bueno, tenemos aquí el fenómeno. Qué buena herramienta. Anda que no habrá trabajado esta. Y aquí sigue. Dura como una piedra. Y esta funciona Vamos, que hasta poquito hay que hacerle. Quitarle un poquito el óxido que hay por ahí, porque la he engrasado bien, creo que se aprecia. Quitarle un poquito el óxido que hay por ahí. No sé si abrirá el portabrocas. Ya lo comprobaré, que sigue teniendo la misma broca de, pues qué sé yo, de hace cuánto. Pero bueno, ahí la tiene. Comprobaremos a ver si abre. Eliminaremos un poquito, que limpiándolo más que nada. Limpiándolo más que nada. Aquí la pieza esta del puño o de la manivela para girar, que se la ha reventado, se la vamos a apañar. Esto le baila un poquito, no sé por qué, si es de que no aprieta el tornillo o qué, ahora se lo vamos a mirar a ver. Y bueno, apañarlo un poquito, pero poco tiene este, a pesar de los pocos años que tiene. Cuando la electricidad brillaba por su ausencia. Que la habría, pero las herramientas eléctricas, no la electricidad, las herramientas eléctricas, mejor dicho, brillaban por su ausencia. Y se hacían puertas, y se hacían ventanas, y se hacían mesas, camas, de todo. Y muchos de esos muebles todavía están por ahí. Y a buen precio, por cierto. Bueno, pues nada, vamos con ello. Bueno, pues vamos desmontando. Vamos desmontando este no, este. Presta atención. Vamos desmontando las piecitas. Esta la tiene torcida. No sé si la tendrá torcida por algún motivo en particular. A ver. Sí, parece ser que es así. Porque si se la enderezo, nos sale un poquito más afuera. Esa que se ha torcido porque se ha llevado algún golpe. Así que, bueno, pues se la vamos a enderezar. Este pasador se ha ido de aquí. Le podíamos remachar un poquito. Vamos a ver cómo le pongo la pieza aquí. Yo creo que es corta. Es corto el remache. Se le voy a cambiar por uno nuevo. Y como este veo que tiene aquí, por la pinta, una chapita, vamos a ver si es metal o es la misma madera. No, es metal. Es metal, así que de refuerzo le vamos a meter aquí una anillita de metal. Vamos a ver en qué está hecho, si está hecho en cobre o en aluminio o simplemente hierro. Y para ponerle una igual o parecida. Bueno, vamos a ir limpiando todo esto. Voy a ver el portabrocas. Esto cómo se bloquea para poderlo abrir. Así a mano, mucha tela me parece a mí. Ah, pues no, mira, ha ido bien. Increíble. Bueno, salir sale. Ahora que abra ya es otro cantar. Aflojar ha aflojado rápido, oye. Estaba... No está tan mal como parece, ¿no? Ah, mira, ahora ha aflojado. ¿Cómo que no? Ha aflojado de maravilla. Este estaba bastante mejor cuidado. Bueno, vosotros no lo vais a apreciar seguramente, pero ya lo digo yo. Está por dentro bastante bien. No le voy a desmontar los muelles y el mecanismo que lleva por dentro. Sí se lo voy a engrasar bien engrasadito, porque por dentro veo los muelles y están bastante bien. Las piezas tampoco, son tres piecitas. El que haya desmontado alguna vez un portabrocas, sabe que son tres piecitas con tres muelles, que al apretar la rosca, obliga a las tres piecitas a sujetar la broca así, y cuando aflojas, pues los muelles, por la tensión que tienen, abren las tres puntas, las tres piezas que tiene ahí dentro, y sueltan la broca. Bueno, pues las estoy viendo, y tanto los muelles como las tres piecitas que van dentro no están muy gastadas. Los he encontrado por ahí bastante peores. Esto está bastante bien, así que lo que necesita es una limpieza y un engrase, y en general está bastante bien. Desmontaré este eje también, le voy a engrasar por completo. Bueno,
una revisión completa le vamos a hacer. Antes se engrasaba con grasa consistente, no se engrasaba con aceite lubricante, con spray, y mariconaditas de estas que le echamos ahora. Funcionan bien, oye, algo hemos adelantado con eso, pero antes se le echaba grasa consistente a todos estos engranajes y todas estas cosas. Sí, manchaba mucho, pero aquí está la muestra. Duraban 1000 años. Grasa era grasa. Y ahora el aceite, pues eso, a la vuelta de un mes o 2 meses se seca y o le haces un mantenimiento diario o en 4 días te quedas sin nada. Va, venga, vamos al lío. Bueno, mirar antes de quitarle el cepillito de alambre, que se me ha gastado el otro y necesito este, antes de desmontarle, creo que es digno de mención. Mirar cómo se las apañaba el tío antes de tener dinero para comprar un mini taladro. Creo que se ve perfectamente lo que era. Una batidora, como mandan los santos cánones. Le soldé el tornillito que venía con el cepillo de alambre. El adaptador que venía con el cepillo de alambre. Se le soldé al eje le desmonté, se le soldé al eje de la batidora, porque es hueco el eje y va el tornillo atornillado al tornillo, nunca mejor dicho, del que va soldado al eje. Es hueco y va roscado ahí. Oye, y seguramente lo voy a enchufar, porque seguramente hasta todavía funcione. No era de alta velocidad, como el que tengo ahora, pero seguro que me hacía el apaño, seguro que funciona. Una de dos, o funciona o sale ardiendo. No, pues todavía funciona. Manda huevos. Funciona, vamos. Que funciona no tiene la velocidad que tiene un mini taladro de precisión. Se viene abajo enseguida. Pero oye, poquito a poco y para cosillas funcionaba. Y funciona. Funcionaba y funciona. Una reliquia. Y ahí sigue. Para que veáis que no hace falta gastarse mucho dinero en herramientas. Joder, me gustaría tener las herramientas que tú tienes. Pues no las he tenido siempre. Ya veis cómo me apañaba. Hasta que vas pudiendo conseguir algunas un poquito mejores. Vamos poquito a poco. Le he desarmado todo lo que he podido. Portabrocas al final se le he quitado también. Le hemos dado un poquito al pomo, al mango otro poco, y ahora le damos un poco de trapito, que el trapo lo que tiene es grasa, aceite. Le tiño un poco, luego le daremos un poquito también de aceite de linaza, una manita por encima. Y si le sigo dando más, hasta brilla. Vale. Le damos un poquito también a este, para que quede ahí un poquito teñido. Si no, le doy ahora al metal y se le pega ahí el óxido del metal. Así que le tiño un poquito. Y siempre queda, si ha durado hasta ahora la madera, que es haya por la pinta. Es madera de haya y ha durado unos pocos años. A ver si dura otros pocos en mis manos. Vale, pues ya la tenemos ahí un poquito teñido. Le daremos luego un poquito de aceite de linaza, para que termine de recubrir la pintura, que le quitábamos a la pintura. De todo un poco. Y del sudor del que trabajó con ellas también habría ahí. Así que bueno, venga, le sigo dando, ya le da un poquito por aquí al metal. Se nota por donde voy, ¿no? Voy a seguir dándole a esta zona, aquí le da un poquito también. Le voy a dar un poquito a todo esto. Y quitarle todo lo que se pueda. Y luego una engrasada buena.
Vale, pues esto lo tenemos. Yo creo que ha quedado, vamos, como nuevo. Como nuevo. Voy a terminar de... Como nuevecito ha quedado. Voy a terminar de limpiar el portabrocas. El engranaje este de... que hace que funcione todo el sistema. Lo voy a pulir un poquito y tal. Bueno, seguimos. Bueno, pues aquí estamos dándole un poquito. Le he cambiado el remache a la manivela. Le estoy dando aquí un poquito de lima para redondear. Vale. Le hemos remachado por el otro lado. Le he metido un clavo de 20-100. Le he metido un clavo de 20-100. Le he metido aquí una arandelita nueva que no tenía. Esto es aluminio. Lo que le he metido. Y se lo he remachado aquí en frío. Con lo cual queda una manivela nuevecita. Una manivela nuevecita. Vale. Pues dicho todo esto, acerco un poquito la cámara por aquí. Y vamos a empezar a montar piezas ya mismo. Vamos a ver si no me pongo yo en medio, como siempre. Ahí que me vea. Y si no, muevo la luz. Ahí. Vale. Pues empezamos a montar porque lo tenemos ya todo terminadito. La ruedecita también la he dejado como una patena. La corona. Así que venga. Vamos montando. Vamos montando, voy a por el aceite, le vamos a ir echando un poquito. Le vamos echando un poquito a... Mejor sería echarle aquí un poquito de grasa consistente, repito. Que era lo que se le echaba antes. Y duraban todas estas herramientas 1000 años, pero bueno. A falta de pan, buenas son tortas. Y como no lo tengo, lo que tengo es aceite lubricante. Es bueno este aceite lubricante. Bueno, bueno. Y no me dan nada, ¿eh? No les estoy haciendo publicidad. Pero digo las cosas como son. Lo mismo que si es una mierda, también lo digo. Vale, pues lo engrasamos. Al engrasar, lógicamente, le saca el óxido por ahí de rincones donde el cepillo no le puede sacar. Aprovechamos, le damos una última limpieza. Vale, venga. Al turrón. ¿Cómo iba? ¿Así o así? ¿Dónde está la mosca? Aquí. Echamos aquí un poquito de... Un poquito de aceite. Vale. Arandelito y tornillito. Tengo dos. ¿Son los dos iguales? Sí, creo. Pues no, uno es más largo que otro. Este es el de aquí, el más cortito, creo. Ya me lo dirá, si no, no recuerdo exactamente dónde iba. Pero vamos. Si no es, ya me lo dirá.
El paso de rosca veo que sí es el mismo, por lo cual... Vale. Va como un carrete de pesca. Como una seda, oye. Bueno. Manivela. Hombre, mira, un espabilado. Ahora que me doy cuenta. Joder. Y pensarías que iba a funcionar seguramente. Bueno, va. Dejarme que lo he montado al revés. Dejarme que me lo prepare. Bueno, ya lo he arreglado. Coño. Y ese que es cabeleo. Los engranajes ahí funcionando a plena potencia. Va, de maravilla. Vale, vamos a ponerle aquí la manivela. Vale. Echamos aquí un poquito de aceite también. Ah, mira, lo que se me ha olvidado es engrasar por dentro y lo voy a hacer ahora. El portabrocas, que ya me lo va a agradecer. Que seguro que hace que no lo cata. Pues eso. Desde cuando hice yo la milio por ahí. O antes. Y ya ha llovido, ¿eh? Ya ha llovido de cuando aquello para acá. Ahora está todo Dios como loco por ir al ejército. Hay que joderse lo que cambia el cuento. Antes no quería ir ni Dios y ahora quiere ir todo el mundo. ¿Por qué será? Todo el mundo. Y digo bien. Todo el mundo. Nacionales. Internacionales. Todo Dios queréis. Si lo hubieran sabido hace unos años, no lo habían hecho profesional. O el seguro. No son nadie. Vale, pues va. Oye, va el portabrocas. Joder, como una seda. He limpiado un poquitín la broca, ya de paso, la he afilado. Bueno. Apretamos un poco. No sé qué tiene más mierda, si el trapo o mis manos. No es mierda, es grasa, pero vamos. Grasa, aceitito, roña y un poco de mierda también. Se empieza a juntar todo ya. Bueno, señoras y señores, vamos, una maravilla, una auténtica maravilla. Pues nada, aquí le pongo para que se le vea ahí la marca. ¿Qué marca es? Alción, Alción, sabe Dios. ¿De dónde será el bicho? No me suena para nada.
Pero no hace falta que me suene. Ahí está. Sea donde sea, aquí no tenemos... No discriminamos a las herramientas por el lugar de donde sea, ni mucho menos. Ni a las herramientas ni a nadie. Vale. Ahí tenemos... No se ve muy bien. No se ve muy bien. A ver cómo pongo la luz para que se vea como yo quiero que se vea. Ahí está. Creo que, hombre, que luzca en todo su esplendor. Es lo suyo. Ha quedado cojonudo. Una herramienta cojonuda, muy buena y encima bonita. ¡Hala! Ahí le tienes un berbiquí apañado. Que ha quedado pues eso, nuevecito. Para otros pocos años. Con un poquito de tiempo que hemos invertido en quitarle un poquitín la roña, arreglar alguna cosilla que tenía por ahí así. Y ala. Arreglo para otra temporada. Ahora vas y lo cascas. Otro para la caja. Venga. Hasta luego.